La habían dejado en la subasta sujeta con cadenas hasta que un hombre silencioso la compró, abrió los cerrojos y se marchó sin pronunciar palabra. Fuerte Braxton, Territorio de Wyoming, febrero de 1874. El final del invierno apretaba con dureza aquel pueblo de frontera con montones de nieve amontonados a los lados de la calle embarrada, y el viento colándose como cuchillas entre las fachadas falsas de cantinas y tiendas de intercambio. En la orilla del poblado, el corral de subastas se levantaba bajo una lona vencida con la tarima de madera resbaladiza por la escarcha. El humo de las pipas y el olor fuerte de tabaco mascado se mezclaban con el calor rancio de los cuerpos sudorosos que se apretujaban. No muy lejos, un piano de cantina desafinado dejaba escapar notas ahogadas por el murmullo de voces y el tintinear de monedas. Una orden seca cortó el aire, tráiganla afuera. La puerta lateral de la plataforma se abrió de golpe y empujaron a Evelyn hacia adelante. Las cadenas se le hundían en las muñecas y tobillos el hierro helado se pegaba a moretones viejos y recientes. Su vestido estaba roto en la bastilla, la tela delgada no la protegía nada del frío. Una mancha morada ensombrecía su pómulo, y su cabello antes trenzado con esmero, colgaba suelto enredado por el viento. Tropezó al subir el escalón el grillete de los tobillos, raspando las tablas congeladas, mientras la gente se inclinaba para verla mejor. «Sana está», ladró el subastador con la voz gastada de tanto gritar. «¿Sirve para el campo o para la cocina?» «¿Quién me da $20 para empezar unos cuantos?», respondieron voces roncas por el mezcal barato. Una carcajada recorrió al grupo de mirones. Uno silbó con descaro. Otro gritó entre risas. «¡Dale la vuelta!». Evelyn mantuvo la vista fija en las tablas rayadas bajo sus pies, la quijada apretada contra el frío y la vergüenza. En la parte trasera de la multitud, un hombre se mantenía aparte. Era alto de hombros anchos, envuelto en un grueso abrigo de piel oscura. La capucha caída dejaba ver un rostro marcado de líneas duras y una barba corta sombreando la mandíbula. Sus ojos grises y fijos no mostraban hambre ni lástima, solo una calma que lo observaba todo. El pregón del subastador subía y bajaba. 30, 35. ¿Quién da 40? El conhombre alto levantó una mano enguantada. Su voz baja pero firme cruzó el alboroto. «Me la llevo yo». El barullo se detuvo como si esas palabras hubieran cortado el aire. El subastador parpadeó. Luego sonrió mostrando dientes manchados de tabaco. 40 vendido. El hombre llamado Elias subió los escalones sin prisa. No miró al subastador. Se volvió directamente hacia el guardia que sostenía la cadena. «La llave». El guardia frunció el ceño pero se la entregó. Elias metió el hierro en la cerradura de sus muñecas. El grillete se dio con un chasquido seco y cayó abierto. Hizo lo mismo en sus tobillos. El último tramo de cadena se deslizó de su piel y cayó con fuerza contra la tarima. El estruendo metálico acalló incluso a los más burlones del fondo. Evelyn levantó la mirada hacia él por primera vez. Su vista se cruzó con la de él, serena, firme, imposible de descifrar. Sin decir palabra, giró y bajó de la plataforma avanzando entre la gente que se abría paso rumbo a la calle principal cubierta de nieve. Sus botas dejaban huellas profundas en el fango helado. El viento jaló del pelo de su abrigo y en cuestión de momentos, su silueta empezó a desvanecerse entre el torbellino blanco. Evelyn permaneció inmóvil, el frío mordiendo con dureza donde antes había hierro. El pregonero ya voceaba el siguiente lote gritando a la multitud, pero ella apenas lo escuchaba. Sus manos colgaban libres. Bajó de la tarima con pasos lentos como si todo fuera irreal, y giró el rostro hacia la calle por donde él se había marchado. La nevada arreciaba y sus huellas se borraban al instante. Aún así lo observó hasta que la última señal de él se perdió en la tormenta invernal. En medio del hueco doloroso de su pecho, comenzó a brotar un calor extraño y nuevo. Era libre. Y el hombre que lo había hecho posible, no le había pedido nada a cambio. El viento no había cedido desde la subasta lanzando la nieve suelta en velos finos y punzantes por la calle vacía. Evelyn caminaba con la cabeza baja, los brazos apretados contra el cuerpo.
La gente se había dispersado a las cantinas y a los fogones, quedando solo el chirriar de los letreros colgantes y el crujir de sus propias botas sobre el hielo endurecido. Una anciana con un rebozo remendado salió de un portal cuando Evelyn pasó. «Pareces muerta de hambre», hija dijo, y le puso en la mano un pedazo de pan duro. Antes de que Evelyn pudiera responder, la mujer negó con la cabeza y volvió a meterse cerrando la puerta contra el frío. Evelyn se quedó sola con el pan áspero en la palma. Arrancó un trozo y lo masticó sin sentir sabor. No tenía a dónde ir ni a quién llamar. Pero en el torbellino inquieto de sus pensamientos, una imagen volvía una y otra vez. Unos ojos grises bajo la capucha forrada de piel, firmes y callados. Recordaba el sonido de las cadenas golpeando la madera. Apretando más fuerte el chal sobre sus hombros, Evelyn dio la espalda al pueblo y comenzó a andar. La nieve se hacía más profunda conforme dejaba atrás las últimas casas, el camino estrechándose hasta ser apenas una vereda entre álamos desnudos. Su aliento salía en ráfagas blancas y rápidas, y cada paso se volvía más pesado al hundirse en los montones. El bosque se cerraba a pinos negros amontonados, sus ramas cargadas de blanco. El viento se colaba entre los troncos como cuchillo en la piel. Trató de orientarse siguiendo lo que creyó un sendero de cazadores, pero la vereda desapareció en un claro azotado por el viento. Pasaron horas, o lo que a ella le parecieron horas. El pan se había acabado sus dedos entumidos y rígidos dentro de unos guantes delgados. Tropezó con una raíz escondida y cayó de rodillas. La nieve se filtró bajo su falda quemándole como brasas heladas. Siguió avanzando. La vista se le nublaba por los bordes, el mundo apagándose en un gris pesado. Cada respiración le desgarraba la garganta. Ya no sentía dolor en manos ni pies. Los notaba pesados, extraños, como si fueran de otra persona. Entonces, primero débil y luego más fuerte, apareció un destello amarillo entre los árboles. Parpadeó temiendo que fuera un engaño de la nevada. Pero al girar hacia allí, la luz permaneció. Una cabaña se levantaba en un claro, el techo cubierto de nieve, humo, enroscándose desde la chimenea. El resplandor venía de una ventana junto a la puerta. Alcanzó el porche y logró dar un golpe antes de que las rodillas le fallaran. La puerta se abrió. Thaddeus llenó el marco más alto de lo que recordaba sus hombros, bloqueando la tormenta detrás. Por un instante solo la observó con el cabello enmarañado de nieve, la piel pálida bajo el azote del viento, y los ojos apagados de cansancio. Luego avanzó y la sostuvo antes de que se desplomara sobre las tablas. Sin decir nada, la cargó al interior. El calor la envolvió como una ola, mareándola después del frío. La acomodó en una silla baja junto al hogar de piedra donde el fuego chisporroteaba vivo, y tomó una manta gruesa de lana colgada en el respaldo. La arropó con cuidado, asegurando la tela hasta que quedó protegida en su peso. Se agachó a sus pies, desatando con calma los cordones de las botas endurecidas por el hielo. Se las quitó despacio, retirando las medias empapadas. Las puntas de sus dedos estaban blancas. Colocó ambos pies cerca del fuego y luego trajo una pequeña olla del fogón. Vapor subía del pico, mientras servía un líquido oscuro en una taza de hojalata. Se la entregó cerrándole los dedos alrededor del calor. «Bebe», dijo en voz baja. Ella obedeció, el calor del té aliviando el ardor de su garganta. No le preguntó por qué había ido, ni la reprendió por arriesgarse. Solo echó otro leño al fuego, las llamas creciendo, y le lanzó una mirada breve para asegurarse de que permaneciera firme en la silla. El peso en su cuerpo empezó a aflojarse. El golpeteo duro del viento afuera se volvió un murmullo apagado, suavizado por el crujir constante de la leña. Dejó reposar la taza en su regazo. Los párpados demasiado pesados para mantenerlos abiertos. Lo último que sintió antes de entregarse al sueño fue el calor de la manta en sus hombros, y ese aroma frágil pero certero de que por primera vez en muchos meses estaba a salvo. La nieve pasaba frente a las pequeñas ventanas cada copo, atrapando la última luz del día. Dentro la cabaña resplandecía en el oro tibio del fuego. El aroma a humo de pino permanecía en el aire, mezclado con el frescor helado que entraba cada vez que la puerta se abría. El pestillo sonó y la hoja giró hacia adentro.
Tadeusz apareció en el umbral de hombros anchos. Su abrigo estaba salpicado de blanco. En una mano traía una liebre recién cazada, su pelaje aún brillante contra el cuero oscuro de los guantes. Evelyn, agachada junto al estante con un pequeño montón de libros gastados, se volvió al escuchar el ruido. Él cerró la puerta con firmeza y se detuvo sobre el tapete para sacudir la nieve de botas y mangas antes de cruzar al interior. Colocó la liebre sobre la mesa y dijo con sencillez: «Cena fresca esta noche». Evelyn dudó un instante antes de enderezarse y acercarse. «Puedo ayudar», ofreció la voz baja pero firme. La cabaña era modesta, aunque ordenada, una mesa de tablones pesados, unas sillas desparejadas, un estante con cuchillos bien afilados sobre la encimera. Del techo colgaban manojos de hierbas secas, desprendiendo un aroma tenue pero reconfortante. Tadeusz se movió hacia la mesa tomando un cuchillo curvo. «Tienes que jalar la piel de un solo movimiento», explicó sosteniendo la liebre con cuidado. La miró antes de colocarla sobre la tabla. «¿Te molesta si te guío?». Ella negó con la cabeza y él le mostró cómo sujetar el filo, cómo deslizarlo limpio a lo largo del cuero. Sus manos eran grandes y endurecidas por el trabajo, pero su contacto se mantenía suave, guiando sin imponer. Cuando los dedos de ella vacilaron, se retiró apenas dejándola probar por sí misma. Trabajaron uno al lado del otro y su torpeza inicial fue cediendo paso a la práctica. A veces sus manos se rozaban momentos breves, y sin planear que ninguno mencionaba. Cuando la carne estuvo lista, Tadeusz midió sal gruesa, granos de pimienta quebrada y una pizca de hierbas molidas de una pequeña lata. El aroma se elevó cálido y picante mientras lo frotaban en la carne. Colocó la olla sobre el fuego y la liebre empezó a chisporrotear en un fondo de caldo. Evelyn observó las llamas retorcerse alrededor del hierro antes de preguntar: «¿Por qué te fuiste aquel día en la subasta? Durante un rato, lo único que se oyó fue el siseo bajo de la cocción». Tadeusz mantuvo los ojos en el fuego. «Porque no me debías nada», dijo al fin. Su voz era firme, tan baja que casi se perdía bajo el crujir de la leña. Nadie debería deber por su propia libertad. Las palabras se acomodaron entre ambos, más pesadas que el silencio que siguió. Evelyn sintió aflojarse algo en su interior, una mezcla desconocida de alivio y gratitud. Tadeusz sirvió una taza de té de la tetera y la dejó sobre la mesa deslizándola hasta quedar al alcance de ella. Más tarde, cuando trajo otro brazo de leña, apiló la mayor parte junto a su silla, para que no tuviera que salir a buscar. Comieron mientras el viento golpeaba débilmente las contraventanas y el fuego chisporroteaba en la chimenea. Evelyn probó el primer bocado y sonrió. «Está bueno», dijo. Tadeusz asintió. Apenas una leve sombra de sonrisa cruzó su boca antes de desvanecerse otra vez. El silencio que se extendió entre ellos ya no era tenso, era sereno. Tras la cena, Evelyn recogió los platos y los enjuagó en una jofaina con agua tibia. Tadeusz limpió la mesa con calma, sin prisa en sus movimientos. Cuando la cabaña volvió a estar en orden, ella se quedó un momento junto al fogón con las manos calentándose al fuego. «Buenas noches», dijo al fin, palabras suaves pero seguras. Tadeusz se detuvo en mitad de colocar otro leño en la lumbre. La miró con el gesto imposible de leer, pero el tono suave. «Duerme tranquila, Evelyn». Más tarde, ya bajo gruesas cobijas, escuchó el viento peinando los árboles afuera. Por primera vez en años, ese sonido no la hizo estremecerse. La luz del fuego dibujaba sombras suaves en las paredes, y la seguridad firme y real la envolvía como otra manta más. La nieve crujía bajo sus botas mientras se internaban más hondo entre los árboles. El aire era cortante, cada respiro un pequeño nubarrón. Tadeusz iba al frente, rifle en mano, con la mirada atenta al matorral. Evelyn lo seguía unos pasos detrás, cargando un costal para las trampas y lo que pudieran juntar en el camino. Llevaban más de una hora fuera. El ritmo callado de la cacería era constante. Paso, pausa, observar. Tadeusz se agachaba de vez en cuando a revisar una trampa, reajustaba una, guardaba la presa de otra. Evelyn se inclinaba a recoger leña menuda cuando podía, guardando las ramitas en su morral. Fue al enderezarse con un puñado de piñas que escuchó el ruido. Bajo gutural muy cerca. Se quedó helada. Entre dos árboles,
surgió un oso negro enorme, el pelaje erizado, la cabeza oscilando hacia ellos. Thaddeus reaccionó al instante alzando el rifle. El estampido rompió la quietud, pero la bala solo rozó astillando la corteza detrás del animal. El oso bramó y se lanzó contra ellos. Thaddeus, la voz de Evelyn sonó aguda en el aire helado. Él ya recargaba, pero la bestia acortaba la distancia demasiado rápido. La vista de Evelyn bajó. Allí en la nieve junto a la última trampa estaba la pistola corta que él había dejado hacía un momento. Se lanzó hacia ella, sus guantes apartando la nieve del mango, mientras la alzaba con ambas manos. El oso estaba casi encima. No pensó, solo apuntó al bulto más grande que alcanzaba a ver su hombro, y apretó el gatillo. El retroceso le sacudió los brazos, pero el disparo dio en el blanco. El animal se tambaleó, su embestida rota, mientras rugía de dolor. Thaddeus aprovechó ese instante levantando de nuevo el rifle. Su segundo tiro fue limpio y definitivo. El bosque quedó en silencio salvo por el jadeo entrecortado de su respiración. Evelyn se dio cuenta de que aún sostenía la pistola, sus manos temblaban apenas. Thaddeus se acercó a su lado con el rifle ya bajo. La miró un largo instante, los copos derritiéndose en su cabello y en la línea áspera de su mandíbula. Luego apoyó una mano en su hombro, no pesada sino firme. «Nos mantuviste vivos a los dos», dijo. Y por primera vez desde que lo conocía, su boca se curvó en una sonrisa auténtica sin reservas. El nudo de miedo en el pecho de ella se aflojó. Había entrado en ese bosque pensando que solo era un peso extra para él. Pero ahora sintió que algo cambiaba. Había actuado y había importado. Permanecieron un momento más con el oso inmóvil a unos metros y el viento moviéndose suave entre los pinos. Entonces Thaddeus tomó la pistola de sus manos, la revisó y la guardó en el cinturón. «Vamos a terminar con esto», dijo en voz baja, señalando el sendero de regreso. Evelyn lo siguió, sus pasos más ligeros que al inicio. La nieve bajo sus botas ya no le parecía tan fría. La tarde estaba callada, de esa quietud que se instala en las paredes cuando la nevada cae despacio y constante. Evelyn se movía por la cabaña con una rutina ya aprendida, acomodando los jergones, barriendo las agujas de pino que arrastraban en las suelas y limpiando la superficie de madera. Llegó hasta el pequeño escritorio en la esquina, la madera gastada y brillante por los años de uso. Unos cuantos libros estaban apilados a un lado y un jarro de lata con lápices y pedacitos de carbón. Tomó un trapo para sacudir el polvo y su mano rozó el borde del cajón superior. Este se deslizó con un crujido suave. Dentro no había mucho, un pliego doblado, una pequeña talla de pájaro en madera y una bufanda. Era de lana, el tejido flojo, en partes la hebra que alguna vez fue viva, ahora apagada en un tono crema. Los bordes estaban deshilachados, rizados como papel viejo. Evelyn la levantó con ambas manos, sorprendida de lo ligera que era. La extendió sobre sus palmas, notando el leve olor a cedro que aún guardaban las fibras. Era sin duda una prenda de mujer cuidada mucho más allá de su tiempo. Se giró al oír la puerta abrirse. Thaddeus entraba sacudiendo la nieve de los hombros, el gesto tan sereno como siempre, hasta que sus ojos se posaron en lo que ella sostenía. Se detuvo. El cambio fue sutil pero fuerte, su mirada se clavó en la bufanda, y se mantuvo allí, la mandíbula apretándose apenas lo suficiente para que ella lo notara. «Estaba limpiando», empezó ella en voz baja. «No quise». «Está bien», interrumpió él rápido, aunque su tono pesaba más de lo usual. Dio un paso adelante tomando la bufanda de sus manos con un cuidado casi reverente. La sostuvo un instante, sus dedos recorriendo los flecos gastados, antes de hablar otra vez. «Pertenecía a mi hermana», dijo. La palabra quedó suspendida en el aire, con un peso difícil de ignorar. Evelyn no se movió, intuyendo que no era una historia que él contara seguido. Era menor que yo, con la cabeza llena de ideas tercas, siempre corriendo más allá de donde debía estar. Un invierno la dejé para revisar las trampas más al norte. Pensé que regresaría en unos días. Se detuvo, el pulgar acariciando un enganche en la lana. Cuando volví ya no estaba. La habían vendido mientras yo no estaba. A un sitio en el pueblo al que nadie entra sin vergüenza. El pecho de Evelyn se apretó. «La busqué», continuó la voz más baja. «La encontré semanas después en plena ventisca. Había huido, pero el frío la alcanzó antes que yo». El silencio que siguió fue espeso.
El chisporroteo del fuego sonó de pronto demasiado fuerte en el espacio pequeño. Los ojos de Evelyn regresaron a la bufanda, ahora sostenida en sus manos grandes, como si fuera algo frágil. La usaba cada invierno, murmuró Thaddeus casi para sí mismo. La guardé porque era lo único que me quedaba. La mente de Evelyn se te llenó con las piezas que antes no había entendido. La manera en que él había aparecido en la subasta, sin dudar la rapidez con que rompió sus cadenas, la distancia callada que mantenía. No era simple bondad, era una promesa. «Tú me salvaste», susurró ella. Sus ojos se alzaron hacia los de Edge, y por un momento apareció algo desnudo sin defensa. «No preguntes, Roma». «No iba a dejar que pasara otra vez», dijo sencillo. Ella respiró hondo el peso de su pérdida acomodándose junto al suyo. Sin pensarlo demasiado, dio un paso más cerca. Su mano buscó la de él, los dedos rozando la aspereza de su piel. No intentó hablar, no había palabras grandes para lo que ambos cargaban. El contacto bastaba. Thaddeus no se apartó. Tampoco apretó más, solo permaneció firme y cálido. Así se quedaron un buen rato, la nieve cayendo afuera, el fuego arrojando un resplandor suave en la habitación. Cuando Evelyn por fin soltó el silencio entre ellos, se sintió distinto, no vacío, sino compartido. Él dobló con cuidado la bufanda, la devolvió al cajón y lo cerró sin hacer ruido. Ninguno habló mientras regresaban a sus tareas, pero el aire había cambiado. Evelyn supo sin dudar que ese silencio ya no era una barrera entre los dos. Era un entendimiento. La noche era tan fría que mordía incluso los muros más gruesos. La luna colgaba baja, medio escondida tras nubes errantes, su luz pálida, bañando la cresta nevada. Dentro de la cabaña, el fuego se había consumido hasta quedar en brasas, arrojando un resplandor anaranjado tenue por la habitación. Thaddeus reparaba una correa de cuero en la mesa cuando ocurrió. Un sonido leve pero claro rompió la quietud. Un ladrido, luego otro. Él se quedó inmóvil. Evelyn levantó la vista del cobertor que doblaba. «¿Qué es?», preguntó. Él alzó la mano pidiendo silencio, la mirada afilada hacia la puerta. Los ladridos se acercaban acompañados del crujir de botas sobre la nieve dura. Eran demasiados para ser un viajero solitario. «Nos encontraron», murmuró. Se levantó moviéndose con calma deliberada hacia el armero. Tomó de allí su Winchester y revisó la recámara. Luego cruzó hasta la ventana y apagó la lámpara de un soplo, hundiendo la cabaña en sombras. La oscuridad repentina volvió más nítidos los ruidos de afuera. Voces bajas, risas apagadas de hombres que se creían cazadores. «Agáchate», le ordenó con voz baja y firme. Un instante después, el primer disparo quebró la noche, destrozando un vidrio cerca de la puerta. Thaddeus se dejó caer de rodillas y respondió desde la ventana. Un grito se oyó seguido por las pisadas rápidas de alguien que retrocedía, pero venían más siluetas que se movían entre la línea de árboles, sombras dentro de sombras. Las balas golpearon las paredes de la cabaña, levantando astillas al aire. Thaddeus cambió de posición, disparando con precisión serena cada tiro calculado. Evelyn alcanzaba a oír su respiración pareja, como si hubiera hecho eso 100 veces antes. Entonces un gemido áspero llenó el aire. Thaddeus se estremeció hacia atrás, su rifle cayó al suelo con estrépito. Los ojos de Evelyn alcanzaron a ver la mancha oscura, extendiéndose por su hombro. «¡Te dieron!», exclamó ahogada. «Estoy bien», la puerta, gruñó él, tomando el revólver con la mano buena. Ella corrió hacia la entrada justo cuando uno de los hombres intentaba forzarla. Sin pensarlo, agarró el cuchillo de caza del estante. La puerta cedió apenas unos centímetros antes de que ella se lanzara contra ella, hundiendo la hoja con fuerza por la rendija. Una maldición resonó seguida de pasos tambaleantes que retrocedían y el crujido de nieve bajo las botas. Thaddeus siguió disparando sus tiros espaciados para mantenerlos lejos, otro alarido. Luego silencio, salvo la respiración pesada de los hombres en la oscuridad. Allá afuera uno gritó: «¡El pueblo está cerca, volveremos!». El sonido de las botas se fue apagando entre los árboles. Los perros ladraron una vez más y callaron. Evelyn permaneció en la puerta con el cuchillo aún firme en la mano, hasta que la noche volvió a quedar quieta. Solo entonces se giró. Thaddeus estaba recargado en la pared,
el revólver flojo en la mano, la respiración entrecortada. Thaddeus soltó ella dejando caer el cuchillo y poniéndose a su lado en segundos. La sangre de su hombro corría demasiado rápido, empapando la tela áspera de la camisa. «Siéntate», ordenó ella guiándolo hacia la mesa. Él no discutió y eso la asustó más que los propios disparos. Rasgó una franja del lienzo más limpio que encontró y la presionó con fuerza contra la herida. La mandíbula de él se endureció, un silbido escapó entre sus dientes. «Es solo un rasguño». Ella negó con fuerza. «Has perdido demasiada sangre para que sea solo algo». Sus manos temblaban, pero mantuvo la presión firme. La tela se calentaba rápido bajo sus palmas. Podía escuchar el latido de su propio corazón golpeando en sus oídos. Aún resonaban los ecos de los tiros en su cabeza. Por un instante no hablaron. Los ojos de él permanecieron en los de ella. Y Evelyn vio la misma determinación que había notado desde el día que lo conoció. Terco, inamovible, pero no cruel. Cuando la hemorragia empezó a ceder, soltó un respiro entrecortado y le vendó la herida lo mejor que pudo. «Debiste dejarme hacer el primer disparo», murmuró, más para disfrazar el nudo en la garganta que otra cosa. La boca de él se curvó leve, pero auténtica. «No podía arriesgarme». Ella apretó el nudo en la venda, sus dedos rozando el brazo de él justo arriba de la herida. «Y yo no podía arriesgarme a perderte». El fuego estaba casi apagado, la cabaña en penumbras, pero Evelyn no se movió para avivarlo. Permaneció junto a él, la mano firme sobre el vendaje, sintiendo el subir y bajar de su respiración. Afuera la noche en la sierra se cerraba fría, vasta y silenciosa, pero adentro el peligro había quedado atrás. Por ahora la tormenta había pasado, dejando al mundo envuelto en un silencio pálido. La luz se filtraba por la rendija de las contraventanas, pintando tiras suaves sobre el suelo de madera. El olor a humo de leña se mezclaba con el leve rastro de pólvora, todavía pegado en el aire. Evelyn estaba sentada junto a la cama, sus manos firmes, al retirar el vendaje endurecido por la sangre del hombro de Thaddeus. La piel estaba amoratada con la línea roja de un roce de bala, marcando el músculo. «Pudiste haberte ido», dijo en voz baja, apenas más fuerte que el susurro del fuego, «pero te quedaste por mí». La mirada de Thaddeus se encontró con la suya, sus ojos sombreados pero firmes. «No podía volver a perder a alguien, no a ti», murmuró con voz áspera por el cansancio. Se miraron, y por primera vez no hubo murallas entre ellos, ni deudas calladas, ni distancia impuesta. Solo la verdad. Cuando la herida quedó limpia y vendada de nuevo, Thaddeus se recostó el agotamiento arrastrándolo. Evelyn acomodó la cobija sobre él, sus dedos se detuvieron un instante en la mano de él antes de levantarse. Al terminar la semana, él ya estaba lo bastante fuerte para caminar sin tambalearse. La cabaña parecía demasiado quieta, demasiado atada al recuerdo de aquella noche. Así que empacaron ligeros solo lo que podían cargar y emprendieron camino hacia el valle. El sendero se retorcía entre el mismo bosque donde ella casi había muerto de frío. La nieve ya se iba raleando, dejando al descubierto parches de tierra oscura y hierba pálida. «Se siente distinto, ¿verdad?», dijo Evelyn. Thaddeus la miró de reojo. «Es el mismo bosque, solo que no lo recorremos igual». Conversaron mientras avanzaban sobre un terreno en el valle, bajo un huerto, un gallinero, quizá hasta un caballo para Samuel, si algún día llegaban a tenerlo. Tal vez también un pequeñín corriendo por ahí, añadió Thaddeus con tanta naturalidad que hizo sonreír a Evelyn. Al mediodía, alcanzaron el pequeño camposanto escondido en la ladera del valle. Las tumbas estaban señaladas con cruces de madera sencillas, sus nombres grabados a profundidad. Thaddeus se detuvo frente a una ya desgastada por el tiempo. Evelyn se arrodilló, apartó la nieve con la mano y dejó un puñado de violetas silvestres. «Ella estaría orgullosa de ti», dijo. Él no contestó, pero sus dedos apretaron suavemente los de ella. El resto del día los llevó hasta el pueblo, donde la vida seguía animada pese al frío que aún rondaba. Compraron vigas de pino firmes, costales de semillas para la siembra de primavera, y una ventana ancha, que Evelyn ya había decidido que daría al sol de la mañana. En la tienda general, Thaddeus tomó un vestido doblado de algodón celeste y lo puso sobre el mostrador.
Para la dama de la casa, comentó el tendero con calidez. Evelyn sintió arder sus mejillas, pero Thaddeus apenas esbozó una leve sonrisa cómplice. Para cuando emprendieron el regreso por la vereda de la sierra, el aire había cambiado más tibio con el aroma de la tierra descongelada. El deshielo corría en hilos delgados formando arroyos, y los primeros brotes pálidos asomaban del suelo. Al doblar un recodo, Evelyn soltó una risa suave. Algún día necesitaremos más espacio. Thaddeus la observó las comisuras de la boca, marcando un gesto algún día cercano. Llegaron a la cabaña justo cuando el sol bañaba de oro el valle. La luz llenaba el umbral al entrar cargados de tablas semillas y la certeza callada de que estaban construyendo algo más que paredes. Esa noche el fuego ardió vivo, iluminando con su resplandor la mesa pequeña. Evelyn se sentó lo bastante cerca para escuchar el ritmo constante de la respiración de Thaddeus. El peligro ya quedaba atrás, y lo que ocupaba su lugar era más profundo paz. Las paredes de la cabaña ya no se sentían como refugio contra el mundo. Ahora se sentían como hogar. La primavera por fin había llegado a la montaña. El deshielo bajaba en cintas plateadas por las laderas, alimentando los arroyos que cantaban sobre las piedras. El prado bajo la cabaña estallaba en flores silvestres, lupinos morados y ranúnculos amarillos que se mecían con la brisa. Evelyn estaba en el porche, el sol brillando en su cabello, la mirada puesta en la línea de árboles, de donde Thaddeus volvía. Llevaba un manojo de maderos al hombro, su andar firme, seguro sobre la tierra que ya se ablandaba. A sus espaldas resonó una carcajada aguda. Samuel, su hijo de 4 años, corrió entre sus piernas abrazando contra el pecho a un cachorro que se retorcía. «Mamá, mira, me anda siguiendo», gritó mientras el perrito ladraba con entusiasmo, la cola agitándose sin parar, y el niño giraba escapando de una persecución imaginaria. Con cuidado, Sam, llamó Thaddeus al llegar al porche, bajando las vigas con un golpe suave contra el suelo. Evelyn se adelantó a tomar una de las maderas. Entre los tres las llevaron al interior. Estaban ampliando la cabaña, levantando un cuarto nuevo, el propio espacio de Samuel, con una ventana hacia el oriente, para que la primera luz del día bañara su cama cada mañana. Cuando hicieron una pausa, Evelyn se sentó junto a Thaddeus en los escalones del porche, mientras Samuel rodaba en la hierba, jugando con el cachorro. «¿Crees que llegará a querer este lugar tanto como nosotros?», preguntó ella. «Si crece con risas en estas paredes», respondió Thaddeus siguiendo con la vista a su hijo, «claro que lo hará». «¡Yo ya lo quiero!», gritó Samuel sin voltear su voz llena de certeza infantil. Los dos se rieron, el sonido mezclándose con el murmullo de los pinos. Los días se llenaban de pequeños gestos de cariño. Thaddeus construyó una estantería para Samuel, tallando en la madera figuritas de animales. Evelyn tejió una cobija nueva para su niño con estambre del verde profundo del lago en verano. Samuel la ayudaba a plantar flores alrededor del porche. Sus manitas manchadas de tierra, la sonrisa grande, al declarar cada hilera como perfecta. Al caer la tarde, los tres se acomodaban en el porche, a mirar el sol esconderse tras la sierra. El cielo se volvía oro líquido, luego rosa y violeta. Samuel descansaba la cabeza en el regazo de Evelyn, los párpados ya pesados. La mano de Thaddeus se posaba en su hombro cálida y firme. «Hemos caminado mucho desde aquel día de la subasta», dijo en voz baja. Los dedos de Evelyn se cerraron sobre los de él. «Y no volveremos atrás». Thaddeus sacó del bolsillo un brazalete de plata. En la banda estaban grabadas 3 letras, H, C y S. «Es por la familia que formamos», le dijo. Evelyn se lo puso en la muñeca, el metal frío contra su piel. Los deditos de Samuel rozaron las letras. «Eso significa que estaremos juntos para siempre, ¿verdad?», preguntó. «Así es», respondió Thaddeus. Su voz era firme, pero sus ojos se suavizaron del modo en que solo lo hacían para las 2 personas a su lado. La noche cayó lenta y tranquila, las ventanas de la cabaña brillaban doradas contra la oscuridad. Adentro la risa de Samuel estallaba de nuevo mientras el cachorro rodaba por el suelo. Afuera las flores silvestres se mecían con el aire nocturno, y las montañas permanecían calladas y fuertes como si vigilaran. En el refugio que construyeron juntos, con un amor que sobrevivió a todas las tormentas cada amanecer, encontraba a la familia unida más fuerte, más cálida, y al fin, en casa.
Y así fue como allá en lo alto de las montañas indómitas del oeste, Evelyn Thaddeus y el pequeño Samuel hallaron un pedazo de vida que nunca imaginaron alcanzar, un hogar hecho de valor, confianza y un amor capaz de resistirlo todo. Si disfrutaste este viaje por la frontera salvaje y los corazones que allí se encontraron, no olvides suscribirte a Wild West Love Stories. Hay más relatos esperándote de coraje, romance y esos momentos callados que significan todo. Acompáñanos en la próxima travesía. El oeste es inmenso y el amor siempre está allá afuera.